Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 29 de agosto del 2025, como siempre en compañía de... May, espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del proyecto para regular el lobby y las puertas giratorias que fue archivado en la Comisión de Gobierno y Administración, de lo que ha pasado y el futuro del proyecto de jornadas de 12 horas, así como de la sesión que no fue en la visita de la Asamblea de Limón, y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero antes de empezar, tenemos mi sección favorita, que es Lucho también se equivoca. La semana pasada, durante la discusión que tuvimos acerca de las funciones de las municipalidades, erróneamente nos referimos a los rellenos sanitarios como botaderos. No son lo mismo. El botadero es nada más donde llega y se tira toda la basura a cielo abierto. Los rellenos sanitarios llevan un proceso de administración de los residuos, lo cual molestó a nuestra querida ingeniera ambiental Daisy Víquez, que nos escucha todas las semanas. Pero esa equivocación fue suya, no fue mío. No estoy seguro que eso haya sido así y no pienso ponerme a revisar en este momento. La sección se llama Lucho también se equivoca. Seguimos con el siguiente tema, que es el proyecto del lobby. Esta es una iniciativa que fue presentada por la diputada Sofía Guillén hace ya bastante tiempo, que claramente no estaba entre las prioridades del Ejecutivo, porque no ha sido tema en las sesiones cuando se tuvo el control de la agenda. Bueno, tanto tiempo. Octubre del 24. Mira, un año es suficiente tiempo. En fin, el proyecto ya estaba para ser dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración el martes, si no me equivoco. El tema es que en la sesión habían únicamente 6 congresistas presentes: doña Carolina Delgado de Liberación Nacional y los oficialistas Paola Nájera y Waldo Agüero. Estaban también la diputada del PUSC, Melina Ajoy, el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio y la diputada independiente electa por el PLP, Johanna Obando. ¿Por qué es un problema que solo hubieran 6 presentes, Lucho? Porque ¿qué pasa cuando una votación queda empate? Si hay un doble empate, se ocurre una vez y se repite la votación, y si el empate persiste, el proyecto se rechaza automáticamente. Y si no mal recuerdo, creo que el reglamento dice que el tema no puede volver a conocerse después de un tiempo, pero no sé si es ese, ya lo reviso. Ok, pero bueno, quedó doble empate, entonces el proyecto se rechaza automáticamente. Y el reglamento dice, sin más trámite, por ende no se pueden presentar dictámenes de minoría. El proyecto, pasa automáticamente al archivo, se rechaza la propuesta. A pesar de lo que Lucho está revisando en este momento, ya la diputada Sofía Guillén volvió a presentar el expediente. ¿Qué era lo que hace el proyecto? Básicamente en Costa Rica tenemos un problema porque no tenemos ninguna regulación en el tema del lobby. ¿Qué es el lobby? Bueno, es cuando grupos de interés, pueden ser sociedad civil, puede ser empresas, puede ser cualquier grupo organizado, influyen en las decisiones políticas para mover temas de su interés. Eso en el país pasa, pero no está regularizado, al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en marzo de este año advirtió sobre este tema y señaló que estas actividades no están regularizadas en Costa Rica, lo que implica el riesgo de que ciertos grupos se beneficien de una influencia indebida, conllevando así la aprobación de políticas ineficientes y que no sirven al interés público. El informe recomendaba que el país tenía que regular este tema, incluyendo la definición de
qué actividades y actores serían considerados lobistas, y añade también que es importante establecer sanciones a las actividades de lobby que se hagan fuera de la reglamentación, y una autoridad de vigilancia del cumplimiento con las regulaciones sobre el cabildeo, los lobistas, y un registro público de grupos de poder como un paso fundamental para lograr un marco robusto para la regulación de esta actividad. La propuesta cubría la mayoría de estas cosas, incluía también el tema de las puertas giratorias, que las puertas giratorias es cuando una persona pasa de la función pública a la función privada y claramente debe aprovechar su... O viceversa, donde alguien que pasa del sector privado al sector público puede usar ese cargo público para hacer modificaciones regulatorias atinentes a su favor o a su favor o al favor del sector para el que estaba laborando o representando. Correcto, eso tampoco está regulado claramente en el país. Creo que hay algunos sectores que sí lo tienen, pero son muy pocos. En fin, la iniciativa fue rechazada, más allá de que fue rechazada con los votos del oficialismo y la diputada de Liberación Nacional. Lo más interesante es que ni siquiera se dignaron a tomar la palabra para defender su posición. O sea, nada más fue votemos en contra. La diputada Melina Hoy señaló que durante el trámite de su comisión, supongo, para preparar el dictamen, ella había mandado unas propuestas de modificación para cambiar algunas cosas en el proyecto, las cuales no habían sido tomadas en consideración, y dijo, yo voy a votar a favor, pero lo voy a mocionar para cambiar estos aspectos. Los otros nada más dijeron en contra, archívese, sin dar ningún tipo de justificación. Claramente no quedan nada bien parados en este tema. Lucho. Sí, y no existe esa disposición. Creo que la hay para otro tipo de proyecto, no para los proyectos de ley ordinarios. Pero bueno, ya está presentado, volverá a tener otra vez su trámite. Mira, aquí el problema es que, ¿qué es lo que pasa? Que la gente es... A ver, el lobby per se no es malo. El lobby bajo la mesa es lo que es un problema. Porque entonces el proyecto propone que las altas autoridades, digamos en este caso congresistas, Poder Ejecutivo, tengan que llevar una lista de cuando se reúnen con personas inscritas como lobistas, cuáles son los temas que se trataron. Para que quede claro, como bueno, y usted se reunió con la tabacalera y después modifica el reglamento de salud en este tema, ahí hay, digamos, claramente una injerencia de los grupos de poder sobre este tema. O se reunió con la Asociación de Autos Eléctricos. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos. Se reunió con la Asociación de Autos Eléctricos y posteriormente usted presenta un proyecto de ley para que le extiendan los incentivos fiscales que tienen ese tipo de vehículos. Eso es una injerencia de un grupo en la legislación, lo cual puede que no suceda actualmente por debajo de la mesa. El proyecto permitiría que la gente sepa, bueno, quién está atendiendo y quién responde a qué grupos de poder. Lucho tiene demasiadas caras de insinuaciones, pero no voy a decir nada más al respecto. Por ejemplo, durante la discusión de este proyecto estaba la diputada Yana Obando, quien ha sido cuestionada públicamente por las reuniones que tuvo con la empresa Huawei. Incluso ella señalaba como, digamos, a mí se me ha acusado de reunirme con ellos. Si esto existiera, hubiera podido quedar ahí debidamente registrado con quién se reunió y para cuáles temas se trataron. Y no que se maneje como un tema oculto, que es lo que sucede actualmente. Lucho, comentarios. No, nada. Es necesario. No conozco el proyecto, en todo caso, yo no lo leí. Así que no sé si es el mejor proyecto. Bueno, no todos los proyectos pueden mejorarse. El tema es que, bueno, otra asamblea legislativa que no logra resolver este tema, como muchos temas. Como muchos llevan décadas sin resolver. Como siempre, digamos, estamos todos muy felices de estar en la OCDE, pero cuando nos dan recomendaciones sobre temas importantes como este, preferimos ignorarlo y nada más seguir pateando la pelota. Como país no tomamos decisiones de aplicar estándares internacionales a menos de que nos amenacen con meternos en una lista que va a traer repercusiones económicas para el país. Porque recordemos, por ejemplo, cuando se hizo en la asamblea de Luis Guillermo Solís, que está Otto Guevara diputado,
¿Es posible? Había una ley que urgía en tema de legitimación de capitales o algo así, que si no la aprobamos para determinada fecha, caíamos en una lista o en incumplimiento del GAFI, al Grupo de Apoyo Financiero Internacional. Entonces la Asamblea corrió para aprobar el proyecto. Entonces solo bajo amenaza hacemos esas cosas. Lo mismo que con lo de la lista gris y la lista negra de la Unión Europea. Exactamente. Solo así tomamos decisiones. Así que en este caso la OCDE va a tener que crearse una lista de países que no regulan el lobbying. Sanciones a países que no regulan el lobbying. Los países contenidos en esta lista no pueden, no sé, ocupar cargos de dirección en órganos de la OCDE, una cosa así. Y verá cómo rapidito la Asamblea Legislativa empieza a cumplir con las decisiones que tiene que tomar. Necesitamos que la Unión Europea diga que los países que no tienen regulado su lobbying les van a supervisar a sus empresas de forma más intensiva por sus acciones en esos países, y ahí en 2 toques va a estar regulado, probablemente con una mala ley, pero estará regulado el lobbying. En fin, eso con este tema. Pasemos al proyecto de jornada de 12 horas. Lucho, ¿cómo estamos? ¿Ya aceptamos que esto va a morir? ¿Cuál es la nueva opción? ¿Qué sigue? Faltan 2.081 mociones de fondo. Y la reiteración de las 2.000 revisiones. Ajá. Las revisiones, perdón. Pero bueno, esta semana circuló un borrador de moción para aplicarle al proyecto de jornadas de 12 horas el trámite abreviado que se le aplicó, perdón, no es un trámite abreviado, la vía rápida que se le aplicó al plan fiscal del gobierno de Carlos Alvarado. La moción es prácticamente igual o muy similar, idéntica en muchos aspectos de esa moción, que valga decir que ese proyecto es uno de los únicos, por no decir el único, que logró convertirse en ley de la República con esa vía rápida. Esa vía rápida está en el artículo 234 bis del reglamento, que es el que anteriormente era el 208 bis. Que yo creí que se había derogado, pero no se derogó, simplemente se cambió de lugar. Es el artículo 234 bis. Ese artículo lo que le permite a la Asamblea es crear vía moción un procedimiento especial para tramitar un proyecto de ley. Todos los diputados se fijan las mismas reglas, obviamente tiene que respetarse el derecho de enmienda, etcétera, etcétera. Hubo varios intentos anteriores infructuosos de aprobar legislación con esta vía, de la cual la Asamblea logró aprender lo suficiente para poder desarrollarle al plan fiscal una vía rápida que sí logró pasar la sala constitucional. La moción no está formalmente presentada, también requiere 38 votos. Sin embargo, tiene algunas cositas, porque ahí me pasaron la versión 2 y la 3. A grandes rasgos, por ejemplo, se establece que, primero se va a presentar un proyecto nuevo, según anunció su proponente, doña Daniela Rojas, ayer en el programa El Octavo Mandamiento. El proyecto iría a una comisión especial integrada por 7 congresistas, 2 de Liberación y 1 del resto de cada fracción. No habría diputaciones independientes. Y se les da un plazo de 3 semanas para rendir el dictamen o los dictámenes de los proyectos. Mientras los diputados rinden el informe, pueden presentarle mociones al proyecto. Los 7 nada más. No se dispone un límite a la cantidad de mociones que pueden presentar. Entonces mi preocupación cuando leía la moción es, pues entonces el Frente Amplio puede meterle 50,000 mociones al proyecto en comisión y luego las reiteran en el plenario. Pero no, la moción dice que vencido el plazo de la comisión para rendir el informe, las mociones que estén pendientes se tienen por automáticamente desechadas. Luego viene el trámite de plenario, que son las mociones 137, las mociones de fondo que se presentan en el plenario para que las analice la comisión. Ahí igual se abren 2 oportunidades para presentar mociones, con la salvedad que lo que pretenden es poner que un diputado solo puede meter un texto sustitutivo y una moción de fondo para reformar, derogar o adicionar algo a cada artículo del proyecto de ley. Este proyecto de jornadas tiene 2 artículos y 2 transitorios. Pero son compuestos. El problema es que el artículo 1 reforma varios artículos del Código de Trabajo, creo que son 4, y el artículo 2 reforma 1 o reforma 2. Entonces, en términos generales, son 6 artículos del Código de Trabajo los que se están cambiando, con 2 artículos en el proyecto de ley, más 2 transitorios. Desde el año 2000 hay una resolución de la Sala Constitucional que habla de los artículos complejos o compuestos. Son artículos que, aunque diga artículo 1 del proyecto de ley tal,
se reforman los artículos tal y tal de la ley número tal. Como reforma varios artículos en un solo artículo, eso es un artículo complejo. Y la sala lo que dice es que los diputados deberían tener el derecho, la posibilidad de poder presentar mociones para cada modificación que se está haciendo sobre ese artículo. Lamentablemente, cuando comparé el texto de la moción de vía rápida que se le aprobó el plan fiscal con la que se pretende aprobar para este proyecto, eso se eliminó. Que valga decir que la moción de vía rápida del proyecto tiene la mención explícita del voto de la sala que sustentaba eso. Y no entiendo por qué en todo caso se fueron al extremo de hacerlo así, que sí me parece que es una violación absoluta al derecho de enmienda de los diputados, cuando llevándolo al extremo en el que cada uno de los 57 diputados presente la cantidad máxima de mociones que podría hacerlo, respetando las reglas sobre los artículos compuestos, lo más que se podrían presentar son 513 mociones de fondo, vía artículo 137. Si se mantiene la regla actual, serían 348. Ahora, de nuevo, esto llevándolo al extremo. Los 57 diputados no van a presentar todos la máxima cantidad de mociones que tienen. Va a haber diputados que no van a presentar ni siquiera una. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Lo otro es que se cambia el horario de esas sesiones para liderar el plenario, para que el plenario las tardes puedan hacer el proyecto de ley y no el proyecto de vía rápida. Entonces, en la comisión va a sesionar por las mañanas y el plenario para ver este proyecto de ley también sesionaría en las mañanas, lunes, martes y jueves por las mañanas. Se puede ver por las tardes, pero se le puede meter una moción de posposición para ver proyectos de ley ordinarios, etc. Se reducen los plazos de discusión de las mociones, de 15 a 5 minutos las mociones de fondo. Las mociones de orden creo que se mantienen en 5 y las revisiones, si no me equivoco, se bajan a 3. No viene regulación sobre la cantidad de tiempo para votar. Puede ser problemático, pero lo que sea. Y 10 minutos a favor o en contra en las dos discusiones de primer y segundo debate. Lo que además establece es que iniciar la discusión por el fondo del proyecto en primero o segundo debate en el segundo día. O sea, se inicia la discusión hoy viernes. Hoy no lo logramos votar, entonces sábado. Si a las 8 de la noche del sábado, por poner el ejemplo, no se ha terminado la lista de oradores, se declara suficientemente discutido y se somete a votación. Y listo. Eso es a grandes rasgos la vía rápida que están proponiendo. Lo que comentábamos ahora es que qué pasa con el expediente actual, que es un programa. Los expedientes no iniciados su trámite ya no se pueden retirar. Entonces, esto volvería a la comisión y tendrían que darle largas para no entrar a conocerlo, porque en el momento en que entren a conocerlos, se bloquea, porque tienen que resolver todas las mociones pendientes. Sí, tendrían, y además las posposiciones en comisión requieren igual la mayoría calificada de los miembros. Y además, entonces si hay suficientes diputados ausentes en la sesión, pero porque en el plenario para tener quórum se requiere la mayoría calificada, 38. En las comisiones no, se requiere la mitad más 1. Pero para alterar el orden de conocimiento de las sesiones de la comisión sí requiere la mayoría calificada. Entonces, hay muchas ocasiones en las que las comisiones sesionan con menos del quórum de mayoría calificada y no pueden alterar el orden. Entonces, se obligan a conocer proyectos que no quieren ver porque están bloqueados, porque no tienen consenso, porque todavía están en negociaciones, etc. Ocurre bastante. Exacto. En fin, nada más con este tema, algo que agregar. Bueno, doña Daniela por fin reconoció que el proyecto sí busca reducir costos, pero ella asegura que no son en costos de planilla, que son en los costos que generan los cambios de turno. Mira, un concepto nuevo para mí, no entiendo por qué un cambio de turno tiene costos, pero bueno, eso es lo que la señora asegura. Lo que yo venía comentando con Lucho es que el problema real de este proyecto es el tema de que estás habilitando jornadas de 60 horas, porque incluye que después de las 48, siempre y cuando no sea el día inmediato que terminaste, podés hacer un día de jornada extraordinaria, que son otras 12 horas. Es que hizo una confesión interesante y es que dijo, porque ante la pregunta que alguien le hizo un comentario, creo que fue Douglas el que se la leyó, ella dijo que le preguntaron, pero se van a eliminar las horas extra. Y ella dijo, no se están eliminando, se van a incorporar como parte del salario ordinario, pero no se van a pagar como hora extra. No se pagan como hora extra. Entonces, si la persona, ahí hay un detrimento salarial. Sería como hora extra si la persona gana el salario mínimo. Ajá. Cualquiera que gane por encima del salario mínimo
el ajuste se le aplica sobre el mínimo, entonces no es el equivalente. Ese es el problema. Pero además te habilitas que este día adicional, Si usted quiere ganar horas extra, tenés que trabajar un quinto día, o bueno, cuarto si es en la noche, lo cual significa que estamos hablando de jornadas de 60 horas semanales, que actualmente no se puede porque llegadas a las 48 ya no es constitucional que la persona siga trabajando las 48 semanales. Ese es el verdadero problema, porque ahí es donde realmente podés generar una reducción o requerir menos personas para cubrir la cantidad de horas semanales. Porque, digamos, empresas que trabajan 24/7 tienen una cantidad limitada de horas a la semana, 168. Si tenés 168 horas para cubrirlas con jornadas de 48 horas semanales, necesitas 3.5 personas para una misma línea, digamos. 3.05. Exacto. O sea, 4. 3 y un medio tiempo, digamos. Ok. En cambio, si habilitas esta opción, porque además es como excepcionalmente, pero todos sabemos que en las relaciones laborales no es la excepcionalidad, pasa a ser muy fácil la regla. Teniendo trabajadores de 60 horas, pasas a requerir 2,8 personas por para cubrir las 168 horas semanales. Estoy simplificando, digamos, porque claramente, bueno, más o menos, porque este proyecto te habilita jornadas nocturnas de 12 horas, aunque solo 3 días a la semana. Pero igual, la cantidad de horas que tiene la semana es fija. Sí. El meter este golazo de, bueno, pero una sola persona puede hacer 60 horas, es a donde se ven las peores intenciones que tiene el proyecto como tal. Habló también de que reconoció algo que doña Katia Cambronero ha dicho varias veces en el plenario, y es que el estipendio adicional que le pusieron al texto sobre la jornada mixta no compensa lo suficiente, y doña Daniela lo reconoció ayer en el programa del Octavo Mandamiento, así que dijo que inclusive que ella ni siquiera ve necesario que la jornada mixta esté contemplada en ese proyecto, así que ella más bien optaría por eliminarlo. Yo no veo nada raro que le aprueben esta vía rápida excepcional y se termine cayendo de nuevo en la sala. Porque claro, que se caiga por el fondo, es que no, eso se va a caer por la forma, o sea, porque lo que va a pasar es, a ver, la sala... Es que ya es ahí donde yo me voy a volver loco. La sala... Vamos a volver... La sala tuvo que hacer gimnasia mental para que seamos sinceros, para que el plan fiscal pasara. Por el fondo. Por el fondo. No por la forma. Tengo mis dudas, pero bueno. La sala hizo gimnasia mental que no hizo en todas las anteriores, digamos, que todas se cayeron. No estoy seguro que en tema de 12 horas estén dispuestos a hacer... Es que el plan fiscal no se cayó nada por la forma. Cierto. Nada. La gimnasia mental a la que te referís es por el fondo. Es por el fondo, y lo que hizo la sala fue la mayoría es, esto no es inconstitucional siempre y cuando que lo que se evidenciaba que era inconstitucional pero que no lo estaba declarando. Siempre y cuando no se aplique. Correcto. En fin. Eso fue la gimnasia mental que hicieron, ¿qué vos decías? Esa fue la gimnasia mental que hicieron, pero a ver. Pero bueno, vamos a ver, si esto llega a ir a la sala y se cae por procedimiento, yo voy a llorar, voy a perder la cabeza con este país. Hay una porque de nuevo, o sea, probabilidad. Primero que nada, la sala de que solo se pronuncia por la forma y se encuentra un vicio, no se pronuncia sobre el procedimiento, se lo inventaron ellos, a contra de lo que dice su ley. Que la ley dice que más bien la sala tiene que pronunciarse sobre lo que le preguntan y sobre todo lo demás que considere que debe pronunciarse, incluso lo que no le preguntaron, pero ellos decidieron no hacerlo, gracias a toda la gente que durante décadas ha estado despotricando contra la sala, llamándola nuestro Petit Senat, incluido el susodicho aquí. ¡Ey! Lo son. Incluido el susodicho aquí a la izquierda mía. Entonces sí, la sala a lo largo de en los últimos años se autocontiene mucho y llegamos entonces a estos escenarios estúpidos, perdón la expresión, donde ¿qué es lo que de nuevo lo he dicho varias veces? ¿Qué es lo que ocurrió con el proyecto de patrocinio del licor en el deporte? Fue 2 veces a la sala, se cayó por procedimiento, y la tercera vez o la segunda, no me acuerdo, que llegó, porque ya el procedimiento lo habían arreglado, llega por el fondo. Este proyecto es constitucionalmente imposible, no hay forma de que el licor patrocine el deporte. Gracias, porque no lo dijiste las 2 ocasiones veces, obligaste a la Asamblea Legislativa a perder plata, recurso y tiempo tramitando un proyecto de ley que tuviste 2 veces de oportunidad para revisarlo por el fondo y pronunciarte, y que no lo hiciste por tu economía procesal. ¿Y dónde está la economía procesal de la Asamblea? Problema de ellos. O sea, no. Ahora, el peor escenario posible es que aprueben esta vía rápida, le den todo este trámite, llegue a la sala y se caiga por
la forma. Si no arreglan lo de los artículos compuestos, se va a caer. ¿Ves? Ya empezamos. Y ya lo, vea, y se lo advertí a gente que está con emoción durante la semana y estamos haciendo la advertencia pública hoy. Si no arreglan eso, se va a caer en la sala. Y vamos a estar sin duda en el mismo escenario. Vamos a quedar en el mismo lugar, la sala rechaza, cayéndose un expediente por la forma y empezando una discusión de cero. En fin, no. Basta, por favor, basta. Nunca vamos a solucionar este tema. Pero bueno, el siguiente tema, Lucho, la sesión que no fue. La Asamblea Legislativa tenía programada su sesión en Limón en conmemoración o en el marco de la conmemoración del 31 de agosto, que es este domingo, que es el Día de la Cultura Afro-Costarricense. Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. Gracias. No hubo sesión porque no llegaron a tiempo, o sea, no hubo sesión formal, no pudieron abrir quórum porque hubo 21 ausentes. ¿Quiénes no llegaron a tiempo? Gloria Navas, Daniel Vargas, Paula Nájera, Alexander Barrantes y Luz María Alpizar de Progreso Social Democrático, Katia Cambronero, Olga Moreira, Katia Cambronero independiente, Gilbert Jiménez independiente, Cintia Córdoba independiente y Joana Obando independiente. De Nueva República no llegó a tiempo doña Olga Morera. Del Frente Amplio no estuvieron presentes Antonio Ortega, Sofía Guillén y Priscila Vindas. De Liberación Nacional faltó Alejandra Larios, Andrea Álvarez, Carolina Delgado, Dinora Barquero, Sonia Rojas y Montserrat Ruiz. Del PUS, doña Vanessa de Paul me indicaron que llegó tarde a la sesión, pero llegó. Y doña María Daniela Rojas no llegó del todo. Esos fueron... Entiendo que tenía permiso. Es posible, pero... Entonces hicieron una sesión de trabajo. Se quedaron ahí, dado que ya estaban ahí reunidos para dar los discursos que ya tenían preparados. Y es gracioso porque no levantaron la lista de asistencia en la transmisión en vivo. No. Para no pegarse el color. Pero obviamente después pasaron el documento al chat de prensa diciendo que no había quórum. De hecho, si uno ve la sesión, no es como que se le note que no hubo quórum, porque al ser las tal horas inicia la sesión solemne, dice Rodrigo Arias, sí, sin quórum. Hacen la pantomima, pero no había quórum, o sea, no fue formalmente una sesión, ni siquiera debería haber acta de esto, ¿sí? No, sí las hacen, o sea, y lo que ellos dicen es pues, que se grabe y luego se junta el acta a la siguiente sesión. En fin, eso fue lo que pasó. ¿Algo que rescatar de la sesión? Vamos a comenzar. Lucho tiene una política de saboteo de estas sesiones y es que cuando las hacen él no las ve. No sé cómo él considera que eso sabotea algo. Siento que es más una excusa para no escucharlos dar discursos. Pero bueno, decisiones editoriales del encargado de barra prensa. En fin. Es que no sirve. A ver, de nuevo, yo en esto coincido con don Manuel Morales del oficialismo. Primero, gastan una millonada de plata yendo ya. Pues tienen que pagar viáticos, gasolinos, peajes, alimentación, etc. Lo que van a hacer es ir a hablar a un lugar donde están encerrados. Se meten en una universidad o se meten en un salón comunal donde la gente fuera, ni siquiera la gente de las comunidades de las provincias que no pueden entrar. Las comunidades. Exacto. Entonces, o sea, ¿de verdad creen que la gente que vive ahí, que los está recibiendo, quiere ir a escucharlos decir lo que ya pueden escucharlos vos abogás diciendo durante toda la semana en el plenario? No. ¿Abogás por sesiones de trabajo? O sea, si van a ir a la provincia, por lo menos que se reúnan con la gente. No, es que lleven a aprobar proyectos, o sea, que lleven proyectos de ley, atienden desde la provincia, nada les cuesta. O sea, esa norma, el reglamento que dice que en las sesiones fuera de San José no se puede aprobar nada, es muy anacrónica. Pues sí. Y de hecho, ni hay quórum, ¿cómo van a llegar a aprobar algo? Pero yo en todo caso no culpo a los diputados que no fueron. Porque de nuevo, van a una sesión a escuchar a sus compañeros hablar paja. O a hablar de cosas que ya saben. Pues no llevan soluciones. Correcto. Llevan quejas. O sea, ¿eso de qué le sirve a la gente? Entonces yo no culpo honestamente a los diputados que decían no ir a esas cosas. Exacto. Obviamente que les bajen la dieta, ¿verdad? Obviamente. Si me tienen permiso, tienen que rebajarles el salario ese día. Pero bueno, hablando de este tema, repasemos rápidamente la asistencia de este mes, porque ya tenemos el corte de agosto. Se realizaron 30 sesiones, porque claro, como estamos con esta vía rápida, lenta,
Hay sesiones, dobles sesiones. En total fueron 30 en todo el mes. Quienes más ausentes estuvieron, según Lucho, tienen permiso, es Alejandra Larios, que no llegó en todo el mes, está incapacitada. Doña Sonia Rojas, que llegó a 5 sesiones. Carolina Delgado llegó a 11 sesiones. Está incapacitada. Y Luz María Alpizar llegó a la mitad de las sesiones. Estuvo en 15. El reconocimiento para quienes sí llegaron a todas. Es una larga lista. Alejandro Pacheco, José Joaquín Hernández, Luis Fernando Mendoza, Manuel Morales, Óscar Izquierdo, Pedro Rojas y Pilar Cisneros. Sin embargo, en las votaciones, bueno, Alejandra, Sonia y Carolina claramente tienen menos por no haber estado, pero de los que sí estuvieron más presentes, Rodrigo Arias llegó a menos de una tercera parte de las votaciones. Registraste 477 votaciones este mes, Lucho. Y ahora comprenden por qué estoy harto. Don Rodrigo Arias llegó a 140 de esas, para ni siquiera un 30% llega. Andrea Álvarez llegó a 142, tampoco llega el 30. Rosalía Brown estuvo en 146 y apenas cruza la barrera del 30% de las sesiones. Montserrat Ruiz, 167 con un 35%. Un reconocimiento a don José Joaquín Hernández, quien estuvo en 476 de las 477 votaciones de este mes. Por eso don José Joaquín, y hurgamos. El odio de Lucho por este tema es porque esas votaciones las mete manualmente. Todas las votaciones se meten manualmente. En fin. Pobre José Joaquín, hurgué en la base de datos porque pensábamos que era un bug. Esa ausencia. Porque yo revisaba y yo veía, pero José Joaquín estaba en todas las votaciones. Yo, qué hombre más. Que quiero la sanidad mental de ese señor para estar ahí escuchando y votando todo. Exacto. Pero don José Joaquín se ausentó en la votación que hubo a inicios de este mes de una moción en la que se le hacía un llamado a los votantes a revisar los planes de gobierno de los candidatos, algo en temas de seguridad y contra la violencia con la mujer, y José Joaquín no estuvo en esa votación. Esa es la única votación que tuvo la única ausencia, que tuvo durante todo el mes don José Joaquín. En segundo lugar quedó don Gilbert Jiménez, quien obviamente tenía que dar el ejemplo porque empezó a hacer una lista, un registro diario de cuánto estaban tardando por moción en votarlas y cuántas veces se rompía el quórum. De seguro lo vi en algún reporte de la prensa y empezó a copiarlo. Don Gilbert llegó a 473 de las 477. Y el tercer lugar es para don Daniel Vargas Quiroz, que también llegó a la misma cantidad de votaciones. Doña Pilar está ausente en 10 votaciones, no sé qué pasó ahí. Probablemente estaban votando y le cerraron la puerta. Salió al baño y a ir a votar, digamos. Pero bueno, en fin. Eso es todo con ese tema. Pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en Spotify, en YouTube o enviarlas al correo my@delfino.cr. La primera pregunta ya la contestamos casi toda porque nos la envió Giovanni Murillo sobre el tema del expediente de lobby y puertas giratorias. Lo único que no cubrimos es explicar qué es el periodo de enfriamiento y si lo creemos pertinentes para evitar posibles casos de corrupción. El periodo de enfriamiento es lo que decía el proyecto de las puertas giratorias, de que hay que esperar un tiempo fuera del cargo para asumir temas que estén relacionados, o sea, que no se pueda pasar de uno a otro indistintamente, o sea, sin ningún plazo. ¿Creemos que es pertinente? Sí. Yo creo que depende de los sectores. Habrá algunos sectores donde sea más pertinente que otros. Que hay sectores que tienden más que otros. Por ejemplo, no, inclusive no viéndolo desde el punto de vista privado. Me parece que debería haber un periodo de enfriamiento entre el haber estado en el Poder Ejecutivo, en un cargo de dirección al Poder Ejecutivo y regresar a una plaza en el Poder Judicial. Ah, sí. Ahí debería haber un periodo de enfriamiento. Eso debería estar prohibido, pero bueno. A falta de prohibición, porque esta Asamblea Legislativa rechazó prohibirlo. Sí. Y que recuerdo un poco de gente que se confundió con el resultado de esa votación. Yo, Jesucristo, no por nada el estado de la educación de esta semana dice que ¿qué fue? Retrocedimos 10 años. Más, pero depende si estás hablando de inversión, de educación o de... El retroceso generalizado en todas las áreas educativas de este país, sí. Confirmo. Se nota en la calle y se nota en las redes sociales. Pero sí, debería haber un periodo de enfriamiento. Entonces ya todas las demás están... Todas las demás están sustentadas, nada más estamos de acuerdo con que haya un periodo de enfriamiento, sí estamos de acuerdo.
La siguiente consulta, voy de atrás para adelante. Okay. Que Villa nos lo ha mandado esto varias veces y la he ignorado o lo he ignorado indistintamente, pero ya lo voy a mencionar. Quiere que tengamos una sección de frases de la semana para incluir aquellas como el mío de Ariel. Que hay un No, problema. vamos a hacerlo para la introducción. Bueno, en todo caso voy a ser honesto. Hay un problema con esa solicitud y es que yo lo voy a decir con total honestidad, no me interesa. No se hace la razón. A veces puede ser que el tono haya, es que muy pocas veces un diputado tiene una intervención Que valga la pena. relevante en la que se le salga alguna frase específica que valga la pena destacar. Por lo general siempre son los mismos argumentos y las mismas peroratas. Ahora sí. Para hacer esa sección yo honestamente tendría que dejar de hacer algo que yo a veces hago, y es mutear el stream cuando hablan ciertos diputados que yo no soporto escuchar. Lucho Lucho ve el plenario con sesgos. Sí, yo tengo sesgos, absolutamente lo reconozco. La pregunta que sí hace... La gente que se queja de que no somos... Hay veces que la gente deja... Cuando tengo la desdicha a veces de leer comentarios que no están moderados, es como ustedes no son objetivos. Primero que nada, esto es un programa de opinión. Número 2, nunca hemos dicho que somos objetivos. Número 3, nunca les hemos ofrecido ser objetivos. Confirmo. Yo creo que si ven lo suficiente el programa o han visto suficientes episodios, se darán cuenta que este programa no es objetivo. Tenemos nuestros sesgos y lo que importa es que la gente sepa reconocer no solo los nuestros, sino los sesgos de cualquier persona, de cualquier contenido que estén consumiendo, para entender desde dónde uno está diciendo las cosas que dice y cómo consumirlas e interpretarlas. No vender los sesgos como objetividad. Pero la pregunta que sí tienen, nos la enviaron 4 personas esta semana, es ¿qué pasa? Está vinculada con la Asamblea de Pueblo Soberano del fin de semana. ¿Qué pasa si el tribunal no admite la forma en que se escogieron la lista o orden de posibles diputados de un partido y ordena volver a hacer la asamblea de ese partido, pero ya no les da tiempo? Participa el partido únicamente para elecciones presidenciales. O un toque porque hay múltiples consultas, todas vinculadas con esto. Pero en realidad, a ver, todas las respuestas se contestan con algo muy sencillo. Contrario a lo que haya habido gente diciendo, yo creo que en redes sociales, hasta que no llegue la fecha máxima en la que el tribunal cierra los periodos de inscripción, todo lo que haya ocurrido en algún partido, en alguna asamblea, se puede arreglar. Se puede apelar y se puede arreglar en la asamblea posterior. Y entiendo, creo que el tribunal emitió un reglamento o modificó un reglamento existente en el que ese tema de los órdenes lo tienen ellos contemplados de que si ya no hay tiempo ellos pueden hacer el reacomodo. Pero estás hablando de tribunal de género, digamos, en temas de... Sí. Es que el tribunal no puede salvo que sean por defectos de forma, por violaciones flagrantes, unirlo el tribunal no tiene discrecionalidad. Con las otras consultas es que hay recursos de amparo electorales presentados porque personas que se inscribieron al proceso no fueron puestas en conocimiento. En el caso de Alajuela y Heredia, entonces la confirmación de esa lista queda supeditada a la resolución del amparo. En todo caso, ya Pueblo Soberano convocó a una asamblea extraordinaria para arreglar eso. Si el tribunal le da la razón a la persona que presentó el amparo, tienen que repetir la asamblea para definir esas listas nuevamente. No va a tener ningún otro resultado, digamos. O sea, en el partido ese no se puede esperar que no todo siga en línea y todo quede exactamente igual como está, sin importar si participan o no las personas que quedaron por fuera. Problema más complicado es que también argumentaron que no había un reglamento interno para la elección de estos procesos, y eso sí el tribunal podría decir como, bueno, ustedes necesitan ese reglamento. Entiendo que existe el de 2023. Ok, entonces, bueno, si existen, no hay problema. Si no existe, tendrían que aprobar el reglamento y en una asamblea posterior aplicarlo. En todo caso, el tiempo es hasta octubre, ¿hay tiempo? 28 de septiembre es la fecha última para estos temas, si no me equivoco. Falta mucha agua por correr de abajo. Bueno, no estoy seguro si es el 28 de septiembre, pero sí, queda un mes. Siguiente pregunta. Ya voy con la siguiente consulta porque me perdí. Jorge Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el costo estimado diario de operación de la Asamblea Legislativa? También ¿cuántos días llevan los diputados pegados en el proyecto de jornadas 4x3? Y al ritmo actual, ¿cuántos días más hacen falta? La primer consulta
sobre el costo operativo anual de la Asamblea Legislativa. La gente todo lo quiere cuantificar. El costo anual de la Asamblea Legislativa, para que tengan una idea, es una milésima del Producto Interno Bruto. Es el 0,4% del presupuesto nacional. La gente dice, como todo el dinero que se pierde en las sesiones que están haciendo la Asamblea Legislativa, sale más caras las giras presidenciales. Sí. Se desperdicia más dinero en esas visitas que en una sesión del plenario legislativo. Y este ejercicio... Igual, no todo es cuantificable, no todo tiene que ser reducido a dineros. Estos son ejercicios inútiles. En todo caso, el ejercicio que se hace por parte del oficialismo de agarrar el presupuesto anual y dividir la cantidad de días calendario es inútil porque las cargas de trabajo en la Asamblea Legislativa no son iguales todos los días. Los lunes, por lo general, no sesionan la mayoría de comisiones. Correcto. Las comisiones sesionan martes, miércoles, jueves. O sea, sí hay comisiones que sesionan el lunes, pero son muy pocas porque están empezando la semana, hay diputados que están regresando a sus provincias. Entonces, los lunes y martes sesionan las ordinarias, las comisiones permanentes ordinarias. Martes y jueves sesionan las comisiones permanentes especiales. Entonces, dependiendo de si estamos en sesiones extraordinarias o en sesiones ordinarias, todo eso va a variar porque entonces o requerís más personal que cubra, más horas, digamos, que por cierto, un funcionario legislativo me dijo que a ellos no les pagan horas extra. Después de escuchar el programa de la semana pasada, supongo que es porque están en plazas de confianza. Esperaría que los funcionarios técnicos sí les paguen, si no, Ministerio de Trabajo, ¿qué está haciendo? Pero sí, o sea, hacer un ejercicio tan sencillo como de agarrar el presupuesto de la Asamblea y le divide la cantidad de días del calendario. Primero que nada, no toma en cuenta que no trabajan los viernes, sábados y domingos. Y número dos, no toman en cuenta que las cargas de trabajo no son iguales todos los días y por ende hay días en los que pueden gastar más o pueden gastar menos dependiendo de lo que tengan que hacer, de todas las comisiones que están programadas a hacer o todas las actividades que tengan que hacer. Volviendo a mi punto, dentro del presupuesto nacional son peanuts. ¿Sí? Menos de un 1%, menos de un 0,5% del presupuesto nacional va a la Asamblea Legislativa anualmente. Sí, lo que pasa es que la Asamblea Legislativa es la institución más visible, que en todo caso es bueno. A ver, creo que todos nos beneficiamos de que estemos enterados de qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Pero obviamente no es lo mismo ponerle la cámara a un solo político, como en este caso las conferencias de prensa del presidente, que ponerle la cámara a 57 políticos con líneas ideológicas y posiciones diferentes, reunidos en un solo salón. Claramente que eso, si uno ve que hay improductividad y que no se mueven las cosas, si uno no conoce cómo funciona el teje y maneja de la Asamblea Legislativa, pues obviamente lo considera una pérdida de tiempo y una pérdida de plata. La democracia cuesta dinero. Dejemos de pensar que no. Cindy Monge nos envía una serie de sugerencias que hace de que si no es posible negociar... Faltaron las otras preguntas de Jorge. No, ya las contesté todos. ¿Cuántos días llevan los diputados pegados en el proyecto de jornadas? No lo respondiste. ¿Cuántos días llevan pegados? Empezaron el 7 de julio y van por el 25 de agosto. Ya un mes. Lo van para 2 meses. ¿Y la última era? En la última es el ritmo actual. ¿Cuántos días más se requerirán para cerrar ese proyecto? Demasiados días. Meses. Incuantificables. Ya habían hecho el cálculo que no llegan al 1 de mayo. En fin. Llega la nueva Asamblea Legislativa a terminarles el trabajo. Exacto. Cindy Monge nos envió una serie de sugerencias de cosas que si no se puede negociar entre el Frente Amplio y las personas que están a favor del proyecto si es que repetí una de la semana pasada. Ahorita te explico. Si no hay formas de negociar, como que se mantenga el 4-3, pero se reduzca la jornada semanal o que se les den vacaciones adicionales, todos temas que ahorita no hay capacidad de negociación porque hay posiciones opuestas de fondo. El Frente Amplio no quiere negociar. El Frente Amplio no quiere negociar y sinceramente los otros tampoco. Porque la posición es la posición encontrada es el Frente Amplio dice que esto no tiene que pasar porque es inconstitucional, lo cual yo sostengo, y si vos crees que algo es inconstitucional, no tenés margen de negociación. Claro, entonces ¿por qué metes tantas mociones para mejorar un proyecto que es inconstitucional? Porque lo estás bloqueando, no lo querés mejorar. Exacto. Ahí está el punto. Exacto. Pues eso no debería ser así. No es la Asamblea Legislativa la que dice que algo es inconstitucional, es la Sala Cuarta. Deja a la Sala Cuarta llegar a esa determinación dejando que se vote. Posiciones encontradas en este tema nunca te va a dar. En todo caso, el Frente Amplio no quiere negociar porque su posición es que el proyecto no es salvable, no es mejorable.
Entonces sí, sus mociones son para bloquear. No hay margen de negociación. Doña Daniela incluso lo que usted decía ayer. No hay. Varios diputados se han acercado con ellos a decirle cuáles mociones de las que ustedes presentaron quieren que se aprueben para que retiren todas las demás. Ninguna. Pues, Vea que ni siquiera el mismo Frente Amplio se ponen de acuerdo, porque entonces toda la bancada del FAS, salvo Sofía Guillén, votan a favor de las mociones. Y doña Sofía dice, no voy a votar ninguna a favor porque este proyecto no es lograble, es insalvable. Pues sí. Ni siquiera con las mociones de mis compañeros, y eso es lo que ella dice y se ha mantenido así. La consulta que tiene doña Cindy es si este tema se podría someter a referéndum. Yo no veo por qué no. No le veo ninguna limitación. Y en esto, si el gobierno no hubiese perdido el tiempo en echarse un pleito con la Contraloría, esto se lo hubiera sido. En este momento ya es imposible porque ya estamos dentro del periodo en el cual no se pueden hacer convocatorias al referendo, pero si se hubiera hecho la convocatoria al referendo, hubiera ido a la sala, se hubiera podido enviar más fácilmente a la sala para que se pronunciara sobre este tema. En fin, Jorge Zamora nos consulta sobre el Tratado de Libre Comercio que se está negociando con Israel. Dice: ¿qué podemos hacer de una parte de la población que estamos en contra de dicho tratado? Cuando llegue a la asamblea podemos apoyarnos en algunas fracciones para que voten en contra. Sí, puede hacerlo. La asamblea tiene que votarlo, correcto. A ver, hay que hacer una aclaración. El tratado no existe. No hay un expediente todavía en la Asamblea Legislativa con este tratado, entonces la Asamblea en este momento no puede hacer absolutamente nada sobre este tema, porque no hay un expediente sobre el cual pronunciarse. Cuando llegue tendrán que dictaminarlo y demás. Y hace una consulta legal que dice: el Tratado de Viena, en el artículo 53 sobre nulidad de los tratos, se dice que los tratados celebrados con países que en su momento de celebración estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional es nulo. Aclara, me imagino que esto se refiere al contenido del tratado en sí, no necesariamente que uno de los estados esté rompiendo una norma. A nivel jurídico, ¿hay algo que se pueda hacer? No creo. Yo creo que lo más que podría decirse a nivel jurídico sería cuestionar en la eventualidad de que Costa Rica pretenda reconocer en el tratado productos o servicios que se den desde territorios que Israel se ha anexado ilegalmente en Cisjordania, que Costa Rica no los reconoce como legales, ni la comunidad internacional como tal. De hecho, eso se llama Palestina y los territorios palestinos ocupados, porque la comunidad internacional reconoce que están ocupados ilegalmente por Israel. Hay países que prohíben la importación de productos o servicios que se den desde terrenos que Israel ocupa en Cisjordania. Habría que ver cómo lo está negociando. Es que sin el texto del tratado no sabemos qué están negociando, qué alcances, si eso lo están tomando en cuenta. Entonces, por ahora, nada más no hay nada que hacer. Votar por un partido que está en contra del tratado. Si quiero ponerse esto, nada más vote por un partido que está en contra del tratado. No hacerle presión al gobierno, que yo sé que con ese gobierno nada les hace efecto. No, ¿sí? Pero ahí siempre hay que levantar la voz. Correcto. Y luego ir a la Asamblea Legislativa a levantar la voz. Eso se va a ver en la comisión, me imagino que es de la de Relaciones. Eso es Relaciones Internacionales. A tercero nos consulta. Hay que hacer una aclaración, porque si ustedes como geólogo y psicólogo, ¿qué proyectos de ley harían conforme a sus conocimientos en estos ámbitos, Lucho? Aclarar que Lucho no es geólogo, yo no soy psicólogo porque no estoy inscrito en el colegio, yo soy egresado de psicología y nunca presenté mi tesis ni pienso hacerlo. Entonces no puedo referirme a este tema, no estoy colegiado para... Yo entré a estudiar geología a la UCR y no me gradué. Dejé la carrera porque tenía que ponerme a trabajar. Exacto. Entonces no presenté... En todo caso, lo que yo deseo, y eso no requiere una ley, estoy seguro, es que desarrollemos un sistema de alertamiento sísmico que ya medio ha ido existiendo, pero como existe en Japón, que es por tele, por radio, televisión, teleradio, ya dije televisión 2 veces, que logra parar industrias, máquinas, trenes, todo ese tipo de cosas, hospitales, etcétera, etcétera. Pero para eso no se requiere una ley. Se requiere financiamiento, que la Asamblea Legislativa no quiere darle a las instituciones que se encargan de hacer ese tipo de monitoreos sísmicos. Eso sí es cierto. Lucho le daría más plata. Absolutamente. Esa es su propuesta. Entonces, es que me da risa porque tuvieron una audiencia, creo que fue en gobierno o en económicos, por el proyecto de ley para poner un impuesto a las primas de seguros para financiar
la red sismológica, el observatorio, el IMN. El INSE puso. El INSE puso. Y la diputada oficialista Ada Cuña fue como, pero es que no lo hagamos permanente, que sea como por 1 o 2 años. Y es como, señora, usted sabe, primero que nada, lo que cuestan esos equipos. Y segundo, cada tanto hay que renovarlos. O sea, ¿usted cree que una estación sísmica ahí en el volcán Poás que está recibiendo gas, ceniza, piedras gigantescas a 800 grados Celsius va a aguantar para toda la vida? ¿Dónde está el sentido común de esta gente? Mira. Pero bueno, estamos hablando de la misma diputada que esta semana presentó un proyecto para crear el Premio Nacional de Gastronomía, me parece. Correcto, en 4 categorías. En fin. Alguien se vio la competencia de desayunos que hizo Ibai Llanos, por lo visto, y quiere mejorar lo que le podemos presentar al resto del mundo. Ni idea. La siguiente consulta es... Ok, alguien nos consulta. Si la comisión vota en contra de levantar la inmunidad, ¿qué sería lo negativo de esto? Yo no veo nada positivo o negativo de una decisión, tío. Es una decisión política. Por cierto, ayer que doña Daniela la entrevistaron, no me quedó claro lo que respondió, porque yo no sé si ella es disléxica o se le trabó la lengua, pero le preguntaron sobre lo de la inmunidad. Dijo que no tienen posición. No, pero después, luego dijo, yo me inclino por... Es que dijo... ahí se le cruzó una sílaba, que entonces no deja claro es si estaba diciendo yo me inclino por no levantarla o yo me inclino por levantarla. No se entendió la respuesta que dio. A ver, yo no creo que se la levanten. No, yo tampoco. No están los votos suficientes y no hay el suficiente criterio en el expediente como para decir esto es urgente y no puede esperar. Correcto. Entonces yo no creo que se la levanten y no creo que pase nada que se la levanten. A ver, que quede claro, se la levanten o no se la levanten no dice nada sobre el fondo tampoco de lo que se está juzgando. Es nada más no hay una oportunidad política no es oportuno políticamente hacerlo en este momento. No es que lo están exonerando de lo que se le acusa tampoco. Es nada más que dicen como no es el momento de... Nos consultan sobre lo que mencionamos la semana pasada, de si se elimina el régimen actual y se vuelve a tener la figura del gobernador, tendría que rendir cuentas al presidente, sería independiente, sería recomendable tener una división territorial como Chorotega, Pacífico, las que existen, y cómo sería la representación de diputados. Todo eso habría que definirlo en la reforma que se plantee. Y nos están preguntando hipotético. Como dijo el presidente, me estás preguntando sobre hipotéticos porque lo que dimos es solo una idea de que el régimen municipal actual hay que exterminarlo. Todas esas cosas tendrían que contemplarse en esa reforma. Correcto. Maribel Fuentes nos consulta si existe alguna alternativa para cambiar el presidente de la Asamblea porque no está cumpliendo con sus deberes. No, ni presidente de la Asamblea ni presidente de comisiones. Ok, esto ya lo contestamos, de la de Ronald sobre los amparos. Ok, hay 4 preguntas de ese tema. Dwayne también nos consultó sobre ese tema, la damos por contestada. Y David nos consulta cuáles son los diputados que menos proyectos presentaron y cuáles son los que más presentaron y desde su punto de vista cuál es el mejor proyecto aprobado. No tengo en este momento el dato estadístico. Yo creo que la que menos proyectos tiene presentados es Pilar, en todo caso. ¿Sigue siendo Pilar? No, porque... ¿Es Pilar? Mira, hay gente que tiene menos, si no me equivoco. Estoy casi seguro. Hay gente que no tiene proyectos aprobados del todo, si no me equivoco. Fabricio solo tenía uno que era un benemeritazgo. Entonces, pero a ver, Pilar era la única que no había presentado ninguno. En algún momento. En algún momento lo fue. Correcto. Pero ya presentó los suficientes para no estar dentro de las que no ha presentado ninguno o de las que menos ha presentado. Les prometo el dato estadístico por la próxima semana de cuántos son y en qué estado están. ¿Cuál es el mejor proyecto aprobado? La reforma al reglamento para las votaciones públicas y la extradición de nacionales. ¿Algún otro? Estoy seguro que los propietarios de vehículos automotores dirán que la reforma el marchamo. No. Exoneraciones para la gente que más recursos tiene. Vamos a seguir. Isaac, ¿ven plausible que se proponga en el plenario una reforma municipal en el futuro? Isaac, yo creo que esta semana se le dio segunda lectura de admisibilidad de reforma constitucional al proyecto para que la Asamblea Legislativa deje de tener que estar aprobando los proyectos de se autoriza a la municipalidad de Palitos Los Palotes para traspasarle un terreno a su propiedad. Van a hacer feria las municipalidades y eso pasa. Creo que le meten ahí un mecanismo de control, no sé si es con la Contraloría o algo así. En fin. Pero eso es lo más que se ha presentado sobre ese tema, digamos.
Recordemos que tenemos en esta Asamblea Legislativa una fracción con mucha representación municipalista, más bien lo que han querido hacer es traerse abajo la ley que impidió una reelección perpetua de autoridades municipales. Así que, honestamente, reformas de fondo no ha habido. Más bien, yo diría que las reformas que ha habido o que hay en trámite, más bien son para empeorar todo lo que ya tiene el sistema municipal. Moragax nos consulta si las personas de este gobierno lleguen a ser diputados pueden perder su curul si el tribunal los encuentra culpables de delitos en las elecciones anteriores. Tendrían que ser delitos que tengan la sanción de inhabilitatoria. Inhabilitación. De eso, inhabilitación. Y en dado caso, estando la sanción en firme, se le pierden las credenciales. Correcto. Que todos sabemos que no va a pasar porque si lo sentencian en primera instancia, apela y va a casación y toda la cosa. Francisco Jiménez nos consulta cuáles son las municipalidades más eficientes y cuál es la correlación con el tamaño de sus territorios. Aquí hay un problema de fondo y es que hasta donde yo sé, la eficiencia de las municipalidades no la mide nadie. No hay ningún indicador de eficiencia. La Contraloría tiene un monitoreo, pero es de cumplimiento más que de eficiencia como tal. De cumplimiento de metas y objetivos que ellos mismos se fijan, me imagino. No. Es como es un indicador de madurez de la gestión municipal. Así es como se llama. Mide qué tanto cumplen con las normas y requisitos mínimos que establecen las diferentes funciones que tienen que cumplir, pero no es un indicador de eficiencia como tal. Tendría que buscar si hay en algún lado y cómo medir la eficiencia municipal, pero sí, ese es el problema como para poder contestar esa pregunta. Chris León nos consulta, en el caso hipotético de que al presidente le quiten la inmunidad, termina su periodo como presidente y luego se monta como ministro, ¿debe volver a empezar el proceso para levantarle la inmunidad? No, porque es por proceso. Que esto es algo que han insistido ellos de que si renuncia a la inmunidad, renuncia para todos los casos y le van a ayudar, es para el proceso en específico que se le levanta. ¿Esto fue esa semana? Sí. ¿Pero renuncia Jorge? Sí. Eso debimos haberlo mencionado de tema, pero bueno. Ya es muy tarde. Federico Bonilla nos consulta si hay alguna plataforma de inteligencia artificial que haya sido alimentada con toda la legislación del país. No la conozco. O sea, si sabemos de alguna, yo no conozco ninguna. Y Federico Bonilla nos consulta que hay reformas a reglamentos e instituciones puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de la Asamblea para que los impuestos que tenemos se apliquen o dejen de aplicar para lograr más progresividad. El Ejecutivo no puede dejar de aplicar los impuestos, todos los impuestos se pagan por ley. Lo único que puede hacer el Ejecutivo, que es lo que uno espera pase con Hacienda Digital, es mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes. Y esas son todas las preguntas. Y la Asamblea Legislativa tiene reserva en materia tributaria, así que eso no es algo que el Ejecutivo pueda hacer en todo caso. Exacto. Tienen que ser todos aprobados por la Asamblea Legislativa. Es que colaste una imagen de las preguntas que ya la semana pasada. Exacto. En fin, eso es todo por las preguntas de esta semana. Les recordamos, pueden enviar sus consultas en los comentarios de Facebook, no, ya estoy perdido, de YouTube, de Spotify o al correo my@delfino.cr. ¿Querés comentar lo de la renuncia de Jorge a la inmunidad rápidamente antes de pasar a las propuestas de esta semana? Rápidamente, mirando la cámara para que saca clip. El ministro de Cultura, don Jorge Rodríguez Vives, renunció políticamente a su fuero de improcedibilidad penal esta semana en la audiencia que tuvo en la comisión que estudia la solicitud de levantamiento de la inmunidad de él y el presidente Chávez. ¿Por qué las comillas y por qué políticamente? Porque don Jorge y su abogado son de la posición de que no pueden renunciar a la inmunidad. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, no tengo la menor idea. Lamentable para impacto de todos, pero lo que de nuevo demuestra, que es lo que yo decía en el programa la semana pasada, que este país es un absoluto chiste en este tipo de temas porque no tenemos certeza de absolutamente nada, es que estando ahí también el abogado del presidente de la República, que iba a referirse a otro tema, otro asunto, escucha eso, espera que los dos señores se vayan y luego dice, contrario a lo que algunos diputados o abogados crean, la inmunidad sí se puede renunciar y da la explicación del por qué. La inmunidad de los diputados está en el artículo 110 de la Constitución Política, si no mal recuerdo, ahorita me lo confirmas. Y más adelante, en el artículo creo que es el 134, viene el tema de los ministros. Y ese artículo de la Constitución dice que a los ministros les son aplicables
las mismas reglas, sanciones y disposiciones que a los diputados en los artículos tal, incluido el artículo 110. Entonces, don José Miguel Villalobos dice, si un diputado en el artículo 110 puede renunciar a su inmunidad por accesorio, porque es otro artículo, porque le aplica también al ministro, también puede renunciarlo. Lo risible de toda esta situación es que ni siquiera en eso podemos ponernos de acuerdo como país. El 110, el 111 y el 112 son los que definen estas cosas. En el 110 es donde está expresamente que es aplicable a... El 143 es el que dice, son aplicables a los ministros las reglas, prohibiciones, sanciones establecidas en los artículos 110, 111 y 112. El 110 es el que dice del que habla el diputado puede renunciar. Entonces los ministros sí pueden renunciar. No sé por qué todo el mundo en la asamblea aceptó la tesis. Fue como, bueno, sí, vamos igual a tener que votarlo. Pero todos, Rocío Alfaro, Andrea Álvarez, Daniel Vargas, todos los que estaban ahí presentes fue como, sí, está bien, le recibimos su renuncia, pero igual tenemos que votarlo. Es como, y en todo caso, sentido. Pero a ver, y es que en todo caso, dijo, Jorge ni siquiera presenta un documento formal. Lo dice de vos. Tiene que presentar el documento porque la asamblea tiene que en todo caso mandar el documento a la corte diciendo, este me renunció a la inmunidad, procéselo. Exacto. Como ya sé con los diputados. Ese es el tema risible de esta semana. O sea, que ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo. Mira, en tener certeza como país. Si yo fuera Andrea, le hubiera pedido a Jorge la renuncia por escrito y le doy que la corte resuelva. Obviamente se abrió todo un tema de frente al día siguiente en la conferencia de prensa los miércoles porque le preguntaron a Chávez que por qué él no renunciaba a la inmunidad también. Pero bueno, pasemos rápidamente a la última sección del día de hoy, que es las mejores y peores propuestas de la semana. Esta semana, como ya mencionamos, doña Acuña la diputada oficialista Acuña consideró que el tema más importante del país es que se entregue un premio de gastronomía en 4 categorías. A la trayectoria, gastronomía innovadora, por tecnología de producción y funcionalidad, jóvenes promesas de la cocina costarricense y mejor comunicación gastronómica. Esas son las prioridades del oficialismo. Además, el diputado Yonder Salas presentó un proyecto de ley para resolver el tema del registro de transparencia y beneficiarios finales. Ese proyecto, básicamente, tenemos un problema porque el actual Ministerio de Hacienda considera que es Hacienda, esto es Hacienda, que la información la tiene que meter necesariamente el representante legal o una persona con un poder generalísimo, o sea, que pueda hacer cualquier cosa sobre esa sociedad. Previamente se había aceptado por vía de excepción que se pudieran los abogados meter la declaración en nombre de sus clientes con un poder general para ese tema en específico. Esto fue el Colegio de Abogados presentó una medida cautelar que fue acogida inicialmente, pero rechazada la semana pasada. Don Yonder presentó un problema para habilitar por ley que este trámite se pueda hacer con un poder, ya sea especial, un poder especial, general o generalísimo. Básicamente todas las opciones. También Don Yonder presentó un problema. Dije presentó un problema. Ha sido una semana complicada, Lucho. Jorge Antonio Rojas presentó un proyecto para actualizar la ley del expediente digital único en salud, el cual permitiría que la caja pueda usar datos anónimos ahí recopilados para investigación, decisión de formulación de políticas públicas y demás temas institucionales. Creo que la gente empezó a decir como UPAD 2.0 y en realidad es como que no. El uso final del EDUS sigue siendo el servicio directo de las personas, pero que pueda usarse datos anonimizados para investigaciones y otro tipo de decisiones que mejoren la prestación del servicio. Alejandro Pacheco presentó un proyecto que le llama la Lucho porque quiere que los órganos colegiados del país dejen de estar obligados a tener que llevar actas literales de sus sesiones. Él plantea que basta con que se resuma la idea. No. Absolutamente en contra y todos debemos estar en contra de eso. Es más, las actas del Tribunal Supremo de Elecciones, de los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, en la asamblea de los partidos deberían ser literales también. No estoy seguro que... O sea, si nos dimos gusto como país disfrutando de lo que salió del acta parafraseada del delegado del Tribunal Supremo de Elecciones de la Asamblea de Pueblo Soberano del domingo, imagínense el gusto que nos hubiéramos dado leyendo la transcripción literal. Que en todo caso esas sesiones deberían ser públicas. Y posiciones que deberían ser públicas, lo que pasa es que los partidos políticos son
organizaciones, ¿cómo es? Privadas. Organizaciones privadas, Son privadas. entes públicos no estatal. No son entes públicos no estatales. ¿Es seguro? Sí. Son organizaciones privadas con fines públicos, pero no son entes públicos no estatales. Y finalmente, don José Pablo Zevaga presentó un proyecto de ley para que no haya que las personas que quieran inscribirse como notarios, ellos tienen que llevar una especialización, si no me equivoco. Pero tienen que además tener 2 años colegiados en el Colegio de Abogados y Abogadas antes de poder aplicar para la inscripción como notarios. Él dice que 2 años es mucho, que ser notario es demasiado fácil, que la fe pública la debería tener cualquiera y que basta con 1 año de colegiatura. Wow. Eso es todo por esta semana. Esta semana no hay congresista de la semana porque Lucho los odia a todos por tenerlo metiendo votaciones. Ya se me está haciendo túnel carpiano y todo. Mira, vamos a hablar con recursos humanos. En fin, esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.